disculpas de antemano si hay ruido, ¿no? Bueno, tengo una presentación, así que voy a compartir la pantalla. Y como saben, el título de esta presentación es Más allá del mes de la historia negra, pasado, presente y futuro. Y a ver si esto me deja. Tengo algunas preguntas orientadoras, ¿no? ¿Quién es el pueblo negro? ¿Qué se entiende por la historia? ¿Qué sentido tiene tener un mes para celebrar determinados grupos? Así que estas son algunas de las preguntas que yo pretendo responder en esta presentación. Voy a hablar más o menos una media hora por ahí. Y si ya me conocen, si me han escuchado dar presentaciones en otro lugar, o si eres estudiante de mí o era estudiante, ya sabes que a mí me gusta mucho como la dinámica, ¿no? La interacción. Así que la primera actividad voy a necesitar tu apoyo, esencialmente. Y vamos a usar el sitio web menti.com. ¿Okay? Si ustedes pueden acceder a este sitio web menti.com y poner este código, van a ver dos preguntas. Vamos a empezar a compartir nuestras opiniones sobre lo que significa el pueblo negro o afrodescendientes en tu opinión. Así que en esta pantalla vamos a ver apareciendo tus respuestas, básicamente. Va a aparecer como una lluvia de ideas. Así que no tengan miedo, por favor, que comparten sus opiniones de lo que entiendes o lo que viene a la mente cuando piensan en el término afrodescendiente o pueblo negro. Les voy a dar un minuto. Okay, so hay que acceder a menti.com y usar este código. Perfecto. Diversidad, complejidad, qué interesante, comunidad. Okay. Más palabras. Cultura. Ok, tal vez ustedes han usado este sitio web antes, pero cuando vemos las palabras más grandes, significa que más personas van diciendo esta palabra, ¿no? Es la palabra más popular. Resistencia, etnicidad, racialización, trascendencia. Qué interesantes palabras. Etnia, música, ok. Descendientes africanos, ajá. Lucha, qué interesante. Importante, me gusta. Qué bien. Ok. Y como estamos viendo que diversidad es la palabra más grande, esto es súper interesante. Fuerza, me gusta mucho. Revelación, ok. Ajá. Nueva esencia, me gusta, me encanta. Ok, vamos a avanzar a la otra diapositiva, si me permiten. Y vamos a ver lo que opinan ustedes sobre la palabra historia. ¿Qué viene a la mente cuando piensan en la palabra historia? Okay. Puedo ver que hay algunas personas que nos están, que
que apenas entraron. Y estamos accediendo al sitio web menti.com, aquí arriba, usando este código y estamos compartiendo lo que nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra historia. Ok, continuidad, ajá, presente, versiones, lucha, triunfos, recuerdos, contexto, ajá. El contexto de lo que nos dicen en cuanto a la historia es muy importante. Narración heteronormativa, ajá, recuerdos, guerra, etnocéntrica, contada por ganadores, súper interesante, ajá. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante en la presentación. Construcción social, ajá, muerte. Ok, súper interesante. Muchas gracias por por compartir sus opiniones, ¿no? De esas dos palabras. Y en cuanto a el término o la palabra negro, pueblo negro, afrodescendientes, tus respuestas variarán dependiendo de tu contexto, ¿no? Si eres o te consideras afrodescendiente o si tienes amigos afrodescendientes o lo que sea. Y el término negro hoy en día se utiliza para englobar, ¿no?, una identidad racializada colectiva, refiriéndose a las personas de ascendencia africana y a la diáspora africana también a lo largo del mundo. Y en cuanto a la palabra historia, ¿no? La historia es importante. En la escuela no me gustaba estudiarlo porque yo pensaba que era súper aburrido, pero vamos viendo la importancia de la historia en nuestras vidas. Y vemos acá una frase del panafricanista Dr. John Henrik Clarke, que dijo o decía, Black History como las páginas perdidas de la historia de la humanidad, ¿no? Y vamos a pensar un poquito más adelante sobre esta frase, ¿no?, de las historias no contadas a lo largo de la historia. Y también hay una frase que quiero compartir de James Baldwin, el escritor afro-norteamericano, que dice, estamos atrapados por la historia y la historia está atrapada en nosotros. Lo que creo que es súper interesante y provoca muchos pensamientos. La historia no es algo de que podemos escapar, ya que es parte de nuestro propio ser, que configura quiénes somos como individuos y como sociedad global. La historia es una herramienta potente y poderosa, y lo que es aún más importante es quién cuenta la historia. ¿Ok? Y en inglés, hoy en día escuchamos history, ¿no? Her story y our story también, ¿no? Un juego de palabras un poquito. Quiero animarnos a pensar durante este tiempo que tenemos juntos, es cómo la historia nos da forma como sociedad en particular y por qué tenemos eventos como el mes de la historia negra, que a menudo causa incomodidad para algunos. Hay quienes que dicen, por ejemplo, que el mes de la historia negra es divisivo. ¿Por qué no tenemos el mes de la historia blanca?, preguntan. Y es una pregunta que se escucha mucho en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Y la respuesta franca que yo tengo es básicamente que en estos países cada mes es el mes de la historia blanca. Y en el contexto de América Latina, yo me atrevo a decir que es la historia blanca mestiza. Y durante siglos se nos han impuesto ciertas narrativas rígidas, pintando imágenes distintas de sociedades. Por ejemplo,
el Noble Savage o el noble salvaje, pintando el continente africano como oscuro, y los salvadores blancos que llevan la civilización al resto del mundo bajo el disfraz de la religión. Y como dice uno de mis escritores favoritas, Chimamanda Ngozi Adichie, que es de Nigeria, existe un peligro contando solo una historia. Hay un TED Talk que pueden escuchar del mismo título. Debemos ser más críticos en nuestros enfoques de la historia, con un ojo agudo y un oído atento, y reconocer que la historia puede reescribirse y en muchos casos debe reescribirse debido a nuevos descubrimientos e interpretaciones. Esto no es solo el papel de los historiadores, sino de la sociedad en general. Entonces, ¿para qué sirve el mes de la historia negra? Eso es una pregunta que estoy preguntando a ustedes. Quiero escuchar de ustedes. ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos estos meses? ¿Para qué celebrarlo? María Emilia tiene la mano levantada. María Emilia. Creo que es importante celebrar un mes para la historia negra porque necesitamos como sociedad recordar qué es quiénes forman parte de la historia negra y cómo es más para mí como recordar y tener presente siempre el hecho de no invisibilizar las identidades negras, los pueblos afrodescendientes y todo el contexto de violencia sistémica que hay en contra de estos pueblos o comunidades o identidades, etc. Sí, muchas gracias, María Emilia. Y dijiste una palabra súper importante, ¿no? Como el recordar, tener estos grupos de esas personas en la memoria, no solo del pasado, pero en el presente también, y reconociendo, ¿no? Sus contribuciones y sus experiencias. Gracias. ¿Alguien más? Una más antes de que yo continúe. Juan Andrade tiene igual la mano levantada. Muy buenas tardes con todos. Considero yo que es muy importante recordar este mes principalmente para reflexionar, saber que existe una cultura más allá de lo que nos han contado y principalmente saber de cómo nos ha influenciado y cómo ha ayudado para cambiar nuestra sociedad y, y principalmente también, como decía, para mí más que recordar es también reflexionar de la importancia de estos grupos y de cómo estos pueden ayudarnos también a cambiar la sociedad en sí. Gracias, Juan Andrade. Sí, reflexionar, otra palabra con R, ¿no? Realmente pensar críticamente, ¿no? De lo que nos han contado a través de la historia y pensando en las contribuciones como dijiste. Voy a compartir algunas respuestas de algunos amigos que yo pregunté la misma cosa. ¿Qué significa el mes de la historia negra para ti? Y un amigo, escritor y filósofo, ¿podemos silenciar los micrófonos, por favor? Mi amigo, escritor y filósofo Edson León dice que significa una lucha del pueblo afroecuatoriano
por su reconocimiento como una medida de autorreparación. Y la reparación creo que es una palabra súper importante y relevante hoy en día, en esos días, y voy a volver a esa palabra más adelante. También pregunté a mi madre lo que significa el mes de la historia negra, según ella, y ella dice, lamentablemente no se está haciendo mucho en términos de igualdad a nivel social, pero lo bueno es que puedes aprender cosas nuevas sobre la contribución y la presencia de los negros a lo largo de la historia. Una amiga, Jamie, de los Estados Unidos, dice, según ella, el mes de la historia negra es para aprender, escuchar y conectarse con historias, problemas y realidades de las comunidades negras de todo el mundo. Ser consciente y encontrar nuevas formas de ser socialmente activa y ayudar a construir una sociedad más inclusiva. Inculcar la fe en la igualdad, el aprecio y el amor por todos junto con mi hija. Para mí no se trata solo del mes de la historia negra, se trata de vivir en una conciencia abierta y constante de empatía, solidaridad, rabia o alegría por lo que mis amigos negros y los pueblos negros tienen que pasar debido a tanta ignorancia. Se trata de estar dispuesto a tomar medidas dentro de mi círculo de influencia para hacer todo lo que pueda para marcar la diferencia. Y yo creo que esta respuesta es muy interesante dado el contexto, ¿no? que es en los Estados Unidos. De Juan Tapias, que es afrocolombiano y creo que está acá con nosotros, dice, es un mes para recordar que la política y la historia se pueden transformar día a día, buscando la democracia y la justicia, cambiando, mejorando y criticando los mitos y los héroes, todo en gerundio porque son procesos que no se detienen. Perfecto, porque es un proceso, ¿no? Como hemos dicho, la historia está en constante emoción, así que siempre cambiando, siempre mejorando, se espera, y criticando, ¿no? Mitos. Finalmente, de una amiga, Caterine Chalá, ella es afroecuatoriana y dice, para mí octubre es un mes especial, que se conmemora el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. El Congreso Nacional de la República del Ecuador, el 2 de octubre de 1997, decretó al primer domingo del mes de octubre de cada año como el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano y reconoció por primera vez al líder cimarrón Alonso de Illescas, quien era afrodescendiente, como héroe nacional. Pero esto no lo hizo el Congreso por sí solo. Esta consecución fue gracias a la lucha y a la organización de algunos jóvenes pertenecientes al pueblo afroecuatoriano que lograron arrebatarle a aquel Congreso este día como un acto de rebeldía y justicia. Este día o mes no es una fiesta per se, sino más bien una conmemoración en la que recordamos a nuestros héroes cimarrones y lo mucho que estos han aportado a nuestro estado, incluso en calidad de esclavizados. Entonces, este mes, para mí significa lucha por la vida digna, la dignidad y el reconocimiento del pueblo afroecuatoriano, y lo conmemoramos con alegría, con un despliegue completo de repertorios poderosos, por ejemplo, manifestaciones culturales, repertorios políticos, ceremonias litúrgicas afroecuatorianas y eventos varios. Y voy a adelantarme. Así también significa para mí que me reconozco como joven orgullosamente afroecuatoriana y es rendir homenaje a esos ancestros, ancestras, abuelos, abuelas afrodescendientes que derramaron sangre, sudor y lágrimas para que hoy yo y varios de nosotros podamos gozar de ciertas cosas, de ciertos derechos que a ellos le arrebataron inmunamente. Pero aún hay un largo trecho que recorrer.
¿ok? Entonces estamos viendo como un patrón de la palabra o repetición de la palabra conmemoración, ¿no? La importancia de la memoria y acordar y apreciar los que vinieron antes de nosotros y que nos abrieron el camino en el caso de Catarina. Entonces, pensando en cómo apareció, ¿no?, la celebración de este mes, los fundamentos filosóficos que impulsaron la Semana de la Historia Negra en la década de los 1920 en los Estados Unidos, que ahora conocemos como el mes de la Historia Negra, fueron desafiar y reconfigurar el discurso sobre la representación de las personas negras en el plan de estudios, ¿no?, hablando del ámbito educativo. La intención de Dr. Carter G. Woodson, el fundador del mes de la Historia Negra en los Estados Unidos, era promover la inclusión y la diversidad, que son las palabras de moda hoy en día, ¿no? Y también fomentar el multiculturalismo y las relaciones raciales. Comenzó como un esfuerzo educativo y social para contrarrestar las historias que silenciaron y tergiversaron a los negros. Igualmente, en la década de los 80, en 1987, en el Reino Unido, Akiaba Adaisebo, aquí a la derecha, fundó el mes de la Historia Negra en el Reino Unido. Y lo hizo debido a una crisis de identidad entre los niños afrodescendientes. Por ejemplo, el hijo de su colega le había preguntado a su madre, ¿por qué no puedo ser blanco? Los africanos imitaban los acentos caribeños para disociarse del continente. Y los afrocaribeños se ofendían si se los llamaban africanos. Por tanto, la razón para poner en marcha este mes de la Historia Negra allí fue abordar esta crisis de identidad. Y para citar a Adesebo, dice esta frase, lo voy a leer en inglés. Self-pride is the catalyst for achievement, and there is no greater truth than knowing yourself. Entonces, el orgullo en uno mismo es lo importante, porque ahí vas realmente conociéndote. 10 años después, podemos ver acá como escuchamos de las palabras de Catarina Chalá, que instituyó el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. También otros países en la región, como Panamá, Colombia y Perú, celebran las poblaciones de afrodescendientes en el mes de mayo y junio, por ejemplo. Entonces, nuevamente, ¿para qué celebrar estas poblaciones? Porque históricamente esos grupos han sido marginalizados con una renuencia profundamente arraigada de los principales medios de comunicación y las instituciones en general, cuando se trata de aumentar la representación racial y de género. Por tanto, estos meses son un marco alternativo a la historia tradicional. A través de la narración, actividades prácticas y presentaciones multimedia, las diversas actividades que tienen lugar durante estos meses pueden tener influencias transformadoras, no solo en el aprendizaje de los estudiantes, sino también en la sociedad en su conjunto. Por otro lado, existen críticos, ¿no?, que argumentan que estos meses de la Historia Negra es un ejercicio simbólico que caricaturiza la experiencia negra, reforzando especialmente los estereotipos negativos y por lo tanto haciéndola performativa.
Al pensar en nuestro presente, no hace falta decir que este año de 2020 ha sido un año desafiante para todos. Estamos viendo una ola de protestas donde la gente exige que se reconozcan sus derechos. Estamos viendo Black Lives Matter no solo como un hashtag, sino como un movimiento de personas que arriesgan sus vidas y salen a las calles a pesar de COVID-19, a pesar de la fuerza policial, a pesar a veces de la fuerza del ejército, ¿no? Y estamos viendo y reconociendo que el status quo actual no puede continuar y que todo el sistema necesita una revisión total. Y acá podemos ver a la izquierda una foto en Time Magazine de las fundadoras del hashtag. Okay? Acá en el centro es Opal Tometi. So we have Alicia Garza, Opal Tometi and Patrice Cullors. And aquí es my claim to fame, como digamos en inglés, cuando conocí a Opal hace 3 años en Ginebra en una conferencia de la ONU de expertos que trabaja el tema de los afrodescendientes. Al nivel internacional, la ONU ha realizado esfuerzos para enfatizar la importancia de las vidas de los afrodescendientes, ¿no? El año 2011, por ejemplo, fue el año del Internacional de los Afrodescendientes. Y ¿sabías que en diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 68-237, por la cual proclamó 2015 a 2024 como el diseño internacional para los afrodescendientes, con el tema afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Esto significa que estamos a mitad de este camino de ese diseño. A nivel nacional, el 16 de febrero de 2016, el decreto ejecutivo número 915 de Ecuador lanzó el diseño. Además, hay el Plan Nacional de Desarrollo de 2017 a 2021, donde en su objetivo 2 determina que afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Okay, so hay una promoción y celebración de interculturalidad y pluriculturalidad acá en Ecuador. Sin embargo, un informante o un amigo mío que trabaja en el Ministerio de Educación en la división de etnoeducación dijo: han pasado ya 5 años del diseño y a pesar de la creación de políticas públicas y una agenda de desarrollo, no se han cumplido los objetivos para el pueblo afroecuatoriano por la falta de voluntad política. Ecuador también ha promulgado la Ley Orgánica de Educación Intercultural en Ecuador, que se dedica a la educación étnica o etnoeducación, que celebra el estado pluricultural, intercultural y multicultural. Pero ¿cómo se ve eso realmente? La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 2, principios, en el literal F, dice, de desarrollo de proceso, dice, los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos, poblaciones históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. Mi amigo
que trabaja en el Ministerio de Educación, agrega que en este sentido, desde la perspectiva del maestro Juan García Salazar, la etnoeducación afroecuatoriana se constituye como una propuesta propia y un derecho de los pueblos excluidos para visibilizar, construir y aplicar un proyecto educativo, donde sus experiencias históricas, sociales y culturales estén presentes en el Sistema Nacional de Educación. Por otra parte, es indispensable considerar que la etnoeducación como proyecto de largo alcance en continua construcción va más allá de la incorporación de contenidos o cursos, también más allá de ser un simple programa o una visión étnica sobre la educación. Entonces, la etnoeducación es un proceso de aprender y enseñar desde lo propio, desde lo que viene de adentro, ver y enseñar el mundo desde nuestra memoria histórica. Son palabras de Juan García Salazar. Es un espacio de construcción, desde el aprendizaje, discusión, reflexión, para pensar de manera colectiva y distinta. Un proceso político, educativo y un aporte para fortalecer la interculturalidad de Ecuador. Podemos hablar de la UCFQ también y los esfuerzos que hacen en esta universidad. Uno, tenemos este programa de universidad, ¿no? Escuchando no solo una voz, pero diversas voces. Es más, la profesora María Susana Cervantes y la estudiante Grace Noemi Ayala, junto con el Departamento de Diversidad, se programó el curso teórico Raza y Racismo en Latinoamérica. Realidad afroecuatoriana, ¿no? A principios de este año. Este curso aborda la situación de la población afro en el Ecuador, desde una mirada histórica, política, social y antropológica. Asimismo, voy a ver mi presentación, lo seré. En el Reino Unido también hay movimientos que trabajan para interrumpir y trastocar las narrativas tradicionales de la historia con el fin de pintar una imagen muy diferente. Algunos de esos movimientos incluyen descolonizar el plan de estudios o decolonize the curriculum, como pueden ver acá. ¿Por qué mi currículum o plan de estudios es blanco? ¿Okay? Y también hay el Black Curriculum 365. También en Sudáfrica existe la campaña Rhodes Must Fall, que exige el derribo de la estatua de Cecil Rhodes, que fue el antiguo primer ministro durante la colonia. Okay, el derribo de la estatua en la Universidad de la Ciudad de Cabo. Y hemos visto a nivel mundial actos de derribo, ¿no? De estatuas que rinden homenaje a hombres predominantemente blancos en la historia que estaban vinculados al comercio de africanos esclavizados. El historiador británico David Olusoga expresa que las estatuas no son necesariamente historia, sino más bien una memorialización. Conmemoran y validan a una persona en particular sus acciones. Esto deja algo para reflexionar sobre cómo hemos sido entrenados para pensar sobre la historia y las personas que describen en el camino. Voy a compartir estas estadísticas, ¿no? De que en el Reino Unido, por ejemplo, casi 73% de la población aprendieron sobre el gran incendio en Londres, pero solo 10% aprendieron sobre el rol de la esclavitud durante el Imperio Británico. Hay una diferencia muy grande. Y ha sido a propósito. En el Reino Unido hay una empresa que se llama Black History Books, que ofrece recorridos a pie,
charlas educativas y películas en Londres para descubrir 3.500 años de la historia de los afrodescendientes en Londres. Imagínate, ¿ustedes sabían esto? Yo no sabía. Por añadidura, están los Black Cultural Archives, ¿ok? O archivos culturales negros, cuya misión es recopilar, preservar y celebrar las historias de los afrodescendientes en el Reino Unido e inspirar y dar fuerza a las personas, las comunidades y la sociedad. Está muy claro que no somos negros o afrodescendientes solo por un mes, sino por supuesto todos los días de nuestras vidas. El mes de la historia negra sirve como un recordatorio para la sociedad local, nacional, regional, global, de que estamos aquí. El lema actual a raíz de Black Lives Matter es: te vemos, te escuchamos, pero mi pregunta es, ¿me ves y ahora qué? ¿Me oyes, pero estás escuchándome, realmente escuchándome y escuchando las demandas de justicia y reconocimiento? Deben haber conversaciones francas y honestas, pero las palabras no pueden flotar en la distancia. Se deben tomar medidas tangibles para lograr un cambio real a lo largo del año, no solo en el mes de octubre o cuando sea el mes de la historia negra en su país, o en la Semana de la Diversidad, o cuando muere una persona afrodescendiente y el metraje se vuelve viral. No podemos esperar esto. No buscamos limosnas. Buscamos justicia y reparación por los daños históricos que permanecen hoy. Buscamos formas de avanzar hacia futuros afros, en donde podamos imaginar la igualdad y la justicia para nosotros y las generaciones futuras. La educación, no solo a nivel institucional formal, sino la educación en el hogar, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros círculos de amistad, dentro del lugar de trabajo, debe resaltar la inclusión y la representación. Debemos desafiar las formas en que se enseña la historia tradicional. Nosotros como educadores tenemos esta obligación de hacerlo. Y eso es para mí como profesora y ustedes como estudiantes. Y somos ciudadanos globales. Y es nuestro deber hacer que la historia importe, ¿no? No podemos seguir repitiendo los errores donde no se han aprendido lecciones. Los países deben contar con y confrontar su relación con el pasado. La historia negra es historia. La historia se convierte en el pasado y podemos afectar la forma en que se escribe en el futuro. Y eso es el fin de mi presentación. Aquí hay algunos recursos que pueden ver si quieres aprender más sobre los afrodescendientes en el Reino Unido o acá mismo, claro, en el Ecuador, ¿no? Juan García Salazar es un buen lugar por donde empezar. Y estoy segura de que ustedes usan las redes sociales. Y aquí hay algunas páginas que pueden seguir en Instagram si lo tienen. Mujer Afro EC, El Cambio EC, Paz Semilla, Afrocomunicaciones, para aprender más sobre la historia, el presente y lo que queremos para nuestros futuros. Y muchas gracias. Hello. Muchas gracias por escuchar. Ya terminé mi presentación. Y gracias. Excelente, Shadona. Acompáñenme a aplaudir, agradecer nuevamente a Shadona por este excelente charla. Siempre nos falta el tiempo para hablar de temas tan trascendentales para nuestras comunidades y sobre todo para poder
aprender para quienes no pertenecemos a las comunidades afrodescendientes, seguir aprendiendo de la mano con las comunidades afrodescendientes cómo poder luchar en conjunto por la justicia racial. Con eso estoy encantada de abrir el foro. Teníamos una primera pregunta, una mano alzada. Carlos Freire, sí, te escuchamos. Sí, ¿eso habría que copiar o no? Si tenías que tomar notas, Sí. Ujú. no te preocupes porque la ventaja del Zoom, Carlos, es que como ahora todo va grabado, te vamos a mandar la grabación. Entonces tú puedes tomar tus notas mirando la grabación cuando necesites. Ok. Gracias. Entonces, otras preguntas, dudas, comentarios, reacciones sobre lo que nos compartió Shodona. Emi, te escuchamos. Bueno, hola con todos. Primero, gracias, Shadona, por tu presentación. Estuvo súper nutritiva, diría yo. Increíble. Creo que una de las cosas que me pareció súper interesante escuchar en la presentación es el hecho de la importancia de aprender sobre la historia afro no solamente en las escuelas, porque siento que en las universidades tal vez es algo que está súper presente, al menos ahorita, pero en las escuelas a nivel de escuela primaria, escuela, o sea, desde muy chiquitos es una cosa que yo pienso que debería incorporarse y no sé, es la primera vez que escuché el término de etnoeducación. No tenía idea de que había un plan así aquí en Ecuador y no sé si es que se aplique o no. Ahorita con COVID igual la educación está terrible, pero no sé, me pareció súper interesante. No sé si es que nos pueden contar más de eso. Gracias por tu comentario, María Emilia. Sí, la verdad, no tenemos el término exacto en inglés de etnoeducación, sino probablemente sería como ethnic education, algo así, o diversity and inclusion education, algo así. Y sí, desde 2008, cuando cambió la constitución acá en el Ecuador, pasaron 8 años hasta que establecieran una legislación en cuanto a la etnoeducación acá en Ecuador. Y justo mi amigo John, que trabaja en el ministerio que es a cargo, ¿no?, de etnoeducación en el Ministerio de Educación, están hartos porque llevan años trabajando en formular planes para implementar, ¿no?, la etnoeducación, principalmente desde kindergarten, ¿cómo se dice?, la escuela primaria. Y hay iniciativas que están pasando, pero como en partes, en ciertas regiones y principalmente en regiones donde ya existen afroecuatorianos. Y no debe ser solamente para la gente afrodescendiente, sino para todo el mundo, ¿no? Para que todos podamos aprender. Así que hay esta lucha también, hay una comisión de etnoeducación y de hecho la profesora que mencioné, la María Susana Cervantes, que es profesora en la UCFQ, ella es la presidenta, creo, de esta Comisión Nacional de Etnoeducación y si quieren les pueden compartir su correo electrónico y ella puede, o tal vez ella puede dar una charla sobre la etnoeducación, porque yo sé que también ella está trabajando en la UCFQ para que haya
como más cursos o más información y más seguimiento también de esas personas que estudiantes que estén en la UCFQ, que son afrodescendientes y viendo cómo se sienten ahí, cómo es el seguimiento básicamente de sus estudios. Pero sí, la etnoeducación es el primer paso, uno de los primeros pasos que deberíamos considerar en cuanto a conocer, ¿no?, otras culturas. Gracias. Gracias, Demi. Sheldon, a mí me encantaría escucharte un poquito más sobre esto que nos comentabas de las estatuas como conmemoración, no como historia, porque algo que revisamos en mi clase mucho es esta idea de que es que las estatuas son el patrimonio, es que las estatuas son parte de la historia, y entonces quizás no votarles, sino poner más información de su historia, en lo cual yo estoy en desacuerdo, pero me encantaría escuchar más como tu perspectiva al respecto. Sí, gracias, María Emilia. Yo creo que esto provoca mucha como polémica, se dice. Y de hecho, mientras que yo estaba escribiendo esta presentación y yo escuché esta historiador, voy a escribir su nombre acá si ustedes tienen tiempo y les desea, ¿no? Cuando él dijo en una entrevista que las estatuas no son historia, sino memorialización. Es como, eso me hizo pensar muy profundamente en esto, ¿no? Porque yo creo, la verdad, cuando veo yo soy de Londres, así que en el centro de Londres hay un montón de estatuas y el presupuesto del gobierno que gastan cada año para mantener esas estatuas es enorme, podemos decir. Y es una memorialización. Estoy de acuerdo con David Olusoga cuando dice esto, porque sí, estamos validando esas personas que están ahí en el medio de la plaza, porque representan algo, es un símbolo de algo. Y yo creo que sí, por un lado es una forma de, o una parte de historia, porque es memorializando, acordando a esta persona por lo que esta persona hizo, ¿no? O hacía. Y muchas veces, si realmente, o si nos interesa, porque la verdad, cuando veo estatuas, no leo quién era esa persona realmente. Tal vez debería hacerlo, pero también tenemos la obligación de hacer nuestra propia investigación sobre esas personas y ver qué hicieron, por lo bueno o por lo malo, o las dos cosas. Y en Inglaterra hemos visto ¿cómo es? Derribo de esas estatuas. En particular, Bristol de Colston, que básicamente ganó todo, la plata que donó a la ciudad fue a través de la trata de personas esclavizadas. Y recién en Colombia, en Popayán, un grupo de indígenas también tumbaron una estatua. No sé si Juan nos puede hablar un poquito más de esto, pero tal vez las estatuas ya tienen fama, porque antes las personas están ahí, pero ahora la gente está prestando atención, están haciendo su investigación en por qué la sociedad ha decidido valorizar o validar los actos, las acciones de esa persona.
Así que yo creo que es una conversación polémica, porque también hay a un dominicano, Torres Sayont, que argumenta que en vez de derribarlos, hay que, al lado de esas personas que eran malos en el pasado, al lado de ellos, tener un héroe afrodescendiente o un héroe indígena para que la gente tiene las dos historias ahí en su cara, ¿no? Así que eso puede ser una opción, pero la verdad no estoy segura lo que sería el paso correcto en cuanto a esto. Muchísimas gracias, Shudona. No sé si Juan, y tenemos una mano alzada de Andrea. Les escuchamos. Te escuchamos, Andrea. Hola, yo tenía una pregunta. Quería saber cómo pueden ser las formas como correctas en cómo nosotros, que no formamos parte de las comunidades afrodescendientes, podamos como volvernos de cierta forma aliados, pero sin caer en una apropiación cultural. Excelente la pregunta, porque también yo hablo de la apropiación cultural. También es un tema polémico, pero sí, también hoy en día se está usando esta frase, ¿no? De aliados, ser aliados. Y lo que yo enseño en mi clase de Writing and Rhetoric, creo que una de mis estudiantes está aquí, que, y por los que ustedes que ya han tomado este curso, es, si te acuerdan, el primer paso es escuchar, porque lo que estamos viendo en las personas que de toda la fe, de buen corazón, quieren ayudar, pero están como todavía tapando la boca del otro, ¿no? Sea afrodescendiente, sea indígena o sea asiática, lo que sea. Pero tenemos que abrir los oídos, abrir los ojos y como tomar un paso para atrás, ¿no? Y realmente tomar el tiempo, hacer el esfuerzo de realmente escuchar, ¿ok? Porque historia es a través de la palabra escrita, a través de la oralidad, y si no dejas que esas personas escriben sus mismas historias, ¿para qué sirve? Hay que como trabajar en conjunto, pero como intentar no impedir su camino, ¿no? Y hay una diferencia entre apropiación y apreciación. Por ejemplo, la otra semana, hace un par de semanas, hablé en la UC, en una clase de sociología, porque mi amiga, que es la profesora de sociología allí, en su clase, una de las tareas, un grupo de estudiantes hizo blackface. No estoy segura si ustedes saben lo que es blackface, pero básicamente si no eres una persona afrodescendiente con el color oscuro, pintas tu cara como de negro. Eso se llama blackface. Es literalmente apropiándote de la cultura afro. También hay brownface, que si lo haces sobre las personas de Asia, por ejemplo, el presidente o primer ministro de Canadá, por ejemplo, Trudeau, él hizo brownface, como una fiesta de Halloween o algo así. Y lo que estás haciendo en estos casos es como, uno, se puede tomar que estás burlándose de esa cultura, no estás respetando esta cultura, y
es muy probable que no saben nada de esa cultura. Así que también en Writing and Rhetoric, digamos que tienes que hacer tu investigación, tu propia investigación. Tienes que pensar críticamente. Ustedes están acá en esta universidad, la mejor universidad de Ecuador, así que ustedes son súper inteligentes. Así que toma el tiempo de hacer tu investigación, de escuchar a los demás, de ver tu alrededor. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tienes amigos afrodescendientes? ¿Tienes amigos indígenas? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ok? Realmente tenemos que salir de nuestros círculos o zonas de confort. Y no estoy, eso no es solamente a las personas que son blancas o mestizas, sino también a los afrodescendientes, a los indígenas. También por miedo de conocer el otro o los demás, no queremos. Y vivimos en una sociedad, así que en la palabra social significa que hay otras personas, somos seres humanos y vivimos en el mismo ámbito, así que tiene más sentido llevarnos bien para ir como mejorando nuestro presente y avanzando al futuro. Es mejor trabajar en conjunto. Así que es muy importante como apreciar en vez de apropiar, escuchar a los demás, tener la mente abierta y lista para participar en estas conversaciones. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Shadona, Andrea. Bueno, gracias nuevamente a todos quienes nos han acompañado. Gracias, Shadona, por este excelente espacio, también por las referencias. Seguro que esta va a ser una de muchas oportunidades para reflexionar en conjunto. Y con eso damos por cerrado este evento en aras del tiempo. Y pues les invitamos a otros eventos que vamos a continuar con la temática y relacionada con las diversidades que Flavio les puede contar. Y dejo a Flavio para que cierre el evento. Y gracias nuevamente. Muchísimas gracias, María Amelia, igual a Shadona por las reflexiones, por todos estos análisis y de construir la historia como lo has venido haciendo. Creemos que estos espacios aportan mucho al diálogo por un lado intergeneracional, pero un diálogo mucho más diverso y respetuoso con todas las diversidades y con todas las personas que conforman no solo el espacio de la comunidad de SPQ, sino toda la comunidad en general, desde el decanato, desde el programa de universidades, desde el GOV. Estamos muy felices de generar estos espacios. Les queremos igual extender la invitación. Hoy a las 6 de la tarde vamos a tener otro espacio igual de reflexión junto a Daniela Sirit, que es profesora igual de la Universidad de San Francisco de Quito, donde hablaremos sobre el consentimiento, de todo lo que involucra hablar de temas de consentimiento, que en un contexto como el ecuatoriano no es tan visible ni es tan presente, pero el espacio está justamente creado para exponer el tema de consentimiento y la importancia que tiene. Entonces vamos a hablar de igual forma y a lo largo del semestre iremos abordando varios temas, como dice María Amelia, relacionados a diversidad, a un bienestar en términos de académico, bienestar también en términos emocionales. Entonces es unas miradas y perspectivas de bienestar mucho más amplias. Les agradecemos por su presencia el día de hoy y les invitamos a que nos sigan escribiendo y somos felices de poder canalizar todas sus dudas de igual forma. Una buena tarde y muchísimas gracias nuevamente. Continuamos. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Creo que podemos ir cerrando, querido. Si quieres parar la grabación, si me compartes después y le subo a YouTube.